Listo, ya estamos en Facebook. En 2 minutos iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio de participación de Historias de una Sociedad Sostenible, una iniciativa de la Fundación Proyección Ecosocial y la Plataforma de Comunicaciones Sociedad Sostenible. Mi nombre es Milena Cabezas y les agradezco mucho por conectarse el día de hoy. Según un informe de la FAO, en los últimos 25 años se ha deforestado una superficie boscosa equivalente al territorio de la India, particularmente en América Central y América del Sur. La expansión de los pastizales para la producción ganadera ha sido una de las causas de esta enorme destrucción. La historia se está cambiando, ya que hoy en día existen sistemas de ganadería sostenible que tratan de dejar atrás modelos que causan un grave impacto a nuestra biodiversidad. Una de ellas es la ganadería regenerativa, la cual busca tener una producción ganadera sostenible que utiliza prácticas agroecológicas, planifica el pastoreo y mantiene un respeto por el suelo, la planta, los animales y las personas. El día de hoy tenemos como invitada a Disney Vaquero, veterinaria y zootecnista, una mujer que ha implementado la ganadería regenerativa en el Meta. Bienvenida Disney y muchas gracias por estar en este espacio de sociedad sostenible. Bueno, Disney, tú me imagino que tuvo un problema con la señal. Me dan un momento, me voy a comunicar con ella. Bueno, por el momento les voy a invitar a ver el video de Sociedad Sostenible mientras Disney logra conectarse de nuevo. Qué pena con ustedes.
el manejo irracional de los recursos ha desencadenado múltiples crisis. El cambio climático, la contaminación de los océanos, la destrucción de los bosques y problemas como la desigualdad social en el planeta. Según Global Forest Watch, entre el 2010 y 2017, Colombia perdió 1.81 millones de hectáreas de cobertura arbórea, Perú 1.66 y Brasil un total de 24,3 millones de hectáreas. En este mismo periodo de tiempo, en Latinoamérica se suman 27,3 millones de hectáreas desaparecidas. En el año 2017, el planeta perdió 15,8 millones de hectáreas, lo equivalente a 40 campos de fútbol por minuto. Generar cambios es el gran desafío. Se requieren acciones individuales y colectivas fundamentadas en el respeto, cuidado y buen uso de la biodiversidad. Es necesario equilibrar el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Así, debemos tejer una sociedad sostenible, tal como los ancestros nos han enseñado, generando conexiones con la madre tierra, multiplicando las costumbres de cuidado de campesinos que protegen sus páramos y de ganaderos y sectores productivos interesados en desempeñar su labor de forma sostenible. Un primer paso para generar conciencia es estar informado de las noticias que impactan a nuestro planeta, desde las cifras actuales de deforestación hasta las iniciativas que tienen los países para la protección del medio ambiente, como el Tropical Forest Alliance, los acuerdos de voluntades para la deforestación cero en Colombia, las iniciativas en Perú para contrarrestar la deforestación causada por la palma de aceite y el cacao, y los esfuerzos de Estados Unidos, Noruega, Reino Unido y Alemania para salvar la Amazonía. La protección de los bosques, manglares, humedales y en general de la biodiversidad del planeta nos compete a todos. Tenemos que generar una revolución ambiental y social a partir de acciones pequeñas y de cambios de hábitos de vida y consumo. Nuestra revolución es repensarnos como una sociedad sostenible. Soy sociedad sostenible porque promuevo la ganadería sostenible. Porque yo cuido los páramos, soy sociedad sostenible. Hola, mi nombre es Simón Mejía y soy sociedad sostenible porque siembro conciencia. Soy sociedad sostenible porque he venido trabajando desde hace mucho tiempo en la sostenibilidad de uno de los cultivos y una de las commodities que sin duda ha sido más cuestionado en el tema de sostenibilidad, el cultivo de palma, la producción de aceite de palma, y creo fervientemente que es posible tener una producción sostenible en este sector. Fabiola, soy social sostenible porque soy humana y quiero vivir, construir un mundo donde mi hija también pueda vivir, ¿no? Bueno, ya tenemos a Disney de vuelta. Qué Hola, pena. no te Me tocó preocupes. desde el celular porque no sé qué pasó con el computador. No te preocupes, estábamos viendo el video de Sociedad Sostenible, donde las personas, algunas personas de las cuales hemos entrevistado nos cuentan por qué son sociedad sostenible. Hoy es un espacio donde tú nos vas a contar la historia de por qué Disney Vaquero es sociedad sostenible. Entonces, bienvenida nuevamente, muchas gracias por conectarse y espero disfruten de esta charla el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Milena, por la invitación y por todo el trabajo que hacen desde Sociedad Sostenible para visibilizar esta nueva forma de hacer ganadería. Y pues básicamente lo que queremos es conectar con cada vez con más personas, con más ganaderos, con más transformadores, con más consumidores que entiendan el concepto y que entiendan la dimensión de nuestra responsabilidad al producir alimentos, pero también al conservar los ecosistemas en los que trabajamos. La charla de hoy va a ser muy diferente a las charlas que hemos trabajado antes, ya que esta charla va a ser más un conversatorio donde tendremos preguntas y respuestas y esperamos que la gente nos pregunte más para que nosotros también podamos comentarles más acerca de lo que hacemos como centro de negocios ganaderos aquí en el Llano, implementando ganadería regenerativa. Sí, Disney, nos gustaría empezar para aquellas personas que están conectadas el día de hoy
y no están muy familiarizadas con el tema de ganadería regenerativa, una ganadería diferenciada, sostenible. Que nos cuentes cómo es este modelo que se está implementando acá en el Meta y que lo estás implementando tú. Bueno, la ganadería regenerativa, más que un concepto, es una forma de vida. Es una forma de vida que conecta las diferentes partes, recursos, y que hace que la ganadería se pueda hacer basada en una producción limpia, en prácticas agroecológicas, donde lo que mejor hacemos es cosechar sol. Este cuadrito siempre lo ponemos para explicar un poco cómo funciona el círculo virtuoso de la ganadería regenerativa, donde, como decíamos, el centro está en una forma de energía que es gratis, como es el sol, pero que necesita paneles solares, que son las plantas, que se encargan de capturar esa energía solar y volverla energía química a través de la fotosíntesis, formando glucosa y formando azúcares que sostienen la planta, pero también que alimentan la vida del suelo a través de la raíz, y la planta se encarga de hacer una simbiosis con esos microorganismos, donde los microorganismos reciben azúcares y le entregan a la planta minerales en formas más disponibles. Esta sinergia solo la entendemos ahora porque siempre nos han hablado del suelo como una fracción física, una fracción química, y muy poco hablamos de la fracción biológica del suelo, porque creíamos que como era tan pequeña no tenía tanto impacto en la calidad del suelo y en la fertilidad del suelo. Pues hoy le hemos dado todo el reconocimiento a esta fracción biológica y estamos viendo cómo un suelo sano es un suelo que tiene una actividad biológica suficiente para mantener el suelo agregado con una sustancia que hace que no se vuelva a sellar el suelo, que no se compacte y que por tanto pueda entrar aire, pueda entrar agua, que es el que hace el 45 a 50% del suelo es aire y agua. Y no estaba entrando a través de los poros porque simplemente el suelo se estaba sellando y estábamos haciendo desiertos donde debíamos tener suelos fértiles. Los minerales estaban ahí, pero estaban siendo lavados constantemente por el agua lluvia y estábamos formando un cemento, digámoslo así, sobre el suelo, una costra que no permitía que el suelo se oxigenara y que hiciera todos estos intercambios y está en esta función de sinergias y de captura de nitrógeno y de carbono, y que nos hiciera todas esas funciones vitales que son las que hacen que la ganadería regenerativa sea tan importante, porque tenemos plantas, pero necesitamos que esas plantas sean consumidas, y ahí es donde entran los rumiantes con ese papel tan maravilloso que es tomar esos forrajes fibrosos y volverlos parte de su alimento y el alimento de una flora bacteriana que también los alimenta a ellos, y así sigue el círculo a través de los subproductos que sería el estiércol y la orina, alimentando también a esa biología del suelo y produciendo cada vez más comida. Ahora, esto no sería nada diferente de lo que normalmente hacen los ganaderos en ganadería tradicional a pasto, si no estuviéramos hablando de altas cargas instantáneas. Es decir, nosotros hacemos unos impactos muy fuertes en manada, en áreas muy pequeñas, donde los animales dejan su estiércol, impactan con la pezuña, consumen el forraje a fondo, y dejamos descansar el tiempo que sea necesario para que ese suelo vuelva a su estado natural y que aproveche todos esos nutrientes que le dejamos y que cada vez nos produzca más comida, para que capture más sol, para que produzca más raíces, para que alimente mejor la biología del suelo, y así hacemos que el ecosistema trabaje con nosotros y no en contra de nosotros. Creo que explicar la ganadería regenerativa no es nada fácil porque, como les decía, se vuelve un estilo de vida, se vuelve
algo donde entendemos la sinergia, la simbiosis, todo lo que está sucediendo a nivel del suelo, la planta, los animales y el hombre, y hacemos que todo eso se armonice, pero que también produzca dinero. Y ahí es donde hemos ido aprendiendo y llegando cada vez a romper más paradigmas. Creo que con esta charla, creo que con esta diapositiva ya terminamos, y si quieres, Mile, podemos ir hablando un poco más acerca de qué ha sido lo que nosotros hemos hecho en el llano diferente para implementar. Vale, gracias, Disney. Implementar este tipo de producción lleva unos retos, conlleva unos retos y creo que nos gustaría conocer cuáles han sido esos retos que ha superado implementando este tipo de ganadería. Bueno, creo que todos los hemos superado desde el hecho de no tener tierra, porque no teníamos tierra, pero creamos una figura donde con conocimiento aplicado y con, digamos, con una voluntad expresa de cuidar el suelo y de cuidar lo que nos prestaban, conseguimos tierras en alquiler y empezamos a replicar el modelo, a crecer y a replicar y a ganar en el tiempo, que cada vez se fuera escalando más. Ese creo que fue uno de los primeros retos, porque la tierra está realmente en pocas personas, en cabeza de pocas personas, pero son áreas grandes que no eran bien utilizadas o que no tenían un eficiente uso, y al encontrar una forma de activar esos procesos naturales, pero también de pagar ese arrendamiento, resulta más fácil para una persona entregar su propiedad por unos años para que se la regeneren y luego recuperarla ya con un proceso de regeneración. El otro reto que también creo que rompió un paradigma muy fuerte era que no había que ser el dueño del ganado, que uno podía tener ciertas sociedades o alianzas o accionistas o personas que estaban interesadas en poner su capital e invertirlo en ganado y compartir las utilidades. Con las utilidades que se compartían lográbamos mantener los gastos de las fincas y hacer un ahorro para poder invertir en infraestructura y pues poder crecer el sistema. Creo que con esos dos paradigmas que rompimos, luego vino lo del conocimiento y la comunicación. Y ahí es donde ha sido importantísimo haber documentado el proceso desde un inicio, porque desde el día, creo que el día cero ya empezamos a contarle a los ganaderos, mire lo que vamos a hacer, vamos a tomar esta finca en arriendo, vamos a ir a hacer una transformación, vamos a tomar un plano, vamos a hacer unos análisis, vamos a montar una infraestructura, y eso hizo que los ganaderos vivieran el proceso con nosotros, que nos visitaran, incluso nos pagaban desde un inicio, nos estaban pagando por aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos. Y fuimos escalando el proceso y fuimos escalándolo, mostrando que sí habían tierras en el llano que querían ser regeneradas y que sí habían personas que estaban dispuestas a entregar su tierra para que alguien lo hiciera de pronto mejor que ellos. Y encontramos un nicho de mercado muy importante. Y luego vino la comunicación al otro extremo, que era el consumidor. Y conectamos muy bien porque conectamos inversionistas, conectamos dueños de predios y conectamos consumidores que les interesaba que se produjeran bien sus alimentos, que sus alimentos fueran responsablemente producidos, que tuvieran una componente social, un componente ambiental, un componente de cero químicos, de salud realmente para ellos. Disney, podemos ya iniciar con las preguntas del público. Tenemos una precisamente en el Facebook y es, Claro ¿qué que opinas sobre los sistemas agrosilvopastoriles? Bueno, yo opino desde donde me toca a mí, que es en el llano, y es que en el llano no es fácil sembrar árboles para cuidarlos, es muy costoso.
Hay proyectos a nivel gubernamental donde hablan de 5 millones de pesos hectárea, y si vemos la permanencia en el tiempo de estos sistemas es muy baja. Creo que antes de uno hacer árboles, tiene que restaurar el suelo, restaurar cada metro cuadrado del suelo y luego sí ir promoviendo o tratando de cuidar todo lo que nace, de hacer forestación natural o agroforestería, para llegar sí a unos bosques comestibles y para sí llegar a una biodiversidad, para llegar a lo que teníamos antes, pero un proceso de conservación tiene que partir de un proceso económicamente viable, socialmente aceptado, y no podemos pelear con la naturaleza. Llegar a imponer un árbol en un área donde está degradado el suelo es casi que ponerle una cruz encima al arbolito, porque va a estar luchando contra hormigas, termitas, quemas, el mismo ganado, y va a llegar un momento donde de 100 árboles que se siembran progresa uno. Mientras que cuando uno hace la forestación natural y cuida todo lo que nace por las cercas de las fincas, y cuida uno todos los bosques primarios que ya existen y los sella para que el ganado no entre, uno puede crecer hasta un 1% anual, bosque que le tocaba a uno recibir. Estás muteada. Perdón. Tenemos otra pregunta y es con respecto a la captura de carbono. ¿Cómo crees que cómo crees que es la captura de carbono en la ganadería regenerativa? Gracias por la pregunta. Creo que eso era un sueño para nosotros hace 5 años, cuando empezamos a entender el suelo y vimos que era un gran sumidero de carbono, que era todo lo contrario a lo que nos estaban diciendo, que podíamos tener ahí un potencial enorme. Empezamos a hablar y a buscar servicios ecosistémicos y a hablar de turismo y a hablar de carbono y a hablar de oxígeno y a hablar de todo lo que estamos hablando hoy, de mitigación del cambio climático, pero hasta ahora hemos llegado a tener de verdad una ruta clara y definida, porque resulta que el carbono está muy bien estandarizado en tema de bosques, pero en tema de pastizales o de pasturas o de forrajes no estaba bien estandarizado, y esa ha sido una labor que pues creo que me ha tocado mucho en Centro de Negocios Ganaderos, convocar, llamar las instituciones. Tenemos unos aliados maravillosos. Hoy día ya tenemos 3 fincas muestreadas para determinar cuántas toneladas de carbono estamos capturando con el sistema. Y esto va a llegar a una validación muy pronto y a una metodología muy pronto que sea viable y que sea económicamente práctica para poder masificarla. Es que nuestro país tiene una biodiversidad inmensa, tiene un potencial enorme, y si a nosotros nos dicen hoy que vamos a ganarnos 1 millón de pesos por hectárea al año por capturar carbono, créeme que todos nos ponemos a hacer ganadería regenerativa. Gracias, Disney. Juliana Peñalosa es estudiante de la Universidad de La Unillanos y quiere saber, quiere que tú le cuentes cómo hicieron el proceso de restauración. ¿Se sembraron los pastos? ¿Usaron arado? ¿Cuál fue ese proceso? Gracias, Juliana, por preguntar, porque uno a veces va obviando cosas que cree que todo el mundo entiende, porque hemos dicho tantas veces lo mismo que ya nos parece que eso lo hemos contado y se nos olvida. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros es, inicialmente, no tocamos el suelo con arados, lo hacemos con la pezuña del ganado, juntamos los animales, hacemos manadas, hacemos oleadas de comida para el ganado, donde hacemos cambios de potrero muy rápido y muchas veces en el día, para que se concentre el estiércol, el impacto de la pezuña, el impacto de la cosecha,
dejen eso arrasado como si hubiera pasado un tractor, pero también lo dejen abonado, lleno de estiércol, lleno de boñiga, lleno de orina, y esa sola aplicación cada 2 meses o cada 3 meses o cada tiempo que sea necesario para que la planta vuelva y emerja y vuelva y bote hojas y vuelva y haga raíces. Entonces eso es lo que hacemos. En el año hacemos unos 5 pastoreos en el mismo lote donde dejamos toneladas y toneladas de estiércol, y eso hace que el círculo virtuoso de la ganadería regenerativa no necesite ni arados, ni químicos, ni venenos, ni fertilizantes. Lo que necesitamos es un ganado bien educado y un pastor bien comprometido con los conceptos agroecológicos bien claros y un sistema de monitoreo que permita evaluar y ajustar. Eso es lo que hacemos. Gracias. Tenemos otra pregunta de Rubén, que es ¿cómo estás haciendo esa medición de carbono? En la Universidad Nacional nos está haciendo ahora, el laboratorio de Universidad Nacional con sede en Medellín, nos está haciendo las mediciones. Ellos tienen toda su metodología, hacen mediciones a varias profundidades del suelo, en varias partes de la finca, y contrastan con un sitio donde no ha habido el impacto de la ganadería regenerativa, para contrastar cuánto ha sido lo que hemos impactado en cantidad de carbono. Para determinar carbono, pues aprendimos que tenemos que tener cuánto carbono orgánico hay en el suelo y cuál es la densidad aparente, y existe una formulita, y con esa fórmula determinan cuántas toneladas de carbono tenemos en una profundidad hasta de 1 metro, para poder decir que tenemos un carbono estable en el suelo y que ese no se va a liberar tan fácilmente. Gracias, Disney. Mientras nos llegan más preguntas por parte del público, también me gustaría que habláramos acerca de desaprender. Un proceso que es necesario para aprender y poner en práctica la ganadería regenerativa es desaprender. Que las personas que están haciendo una ganadería extensiva o otro tipo de ganadería y quieran pasarse a la ganadería sostenible, hacer una práctica, una ganadería diferenciada, tienen que desaprender algunos procesos que les inculcaron sus papás. ¿Cómo ha sido este proceso de cambiar la mentalidad, de incluir nuevos términos en el pensamiento de las personas que hacen ganadería hoy en día? Yo creo que ha sido un éxito haber hecho nosotros las fincas con presupuesto de nosotros, con la evidencia de la documentación de los procesos, porque el ganadero es más dado a aprender con el ejemplo que con lo que uno le diga. Si uno lo lleva, le muestra y vuelve cada 2 meses, y cada 2 meses ve que el suelo sí quedó eso arrasado, pero cada vez hay más comida, cada vez tiene más ganado, cada vez los animales se ven mejor, ellos no son necios y empiezan a entender que puede que sí tenga algo de lógica trabajar con la naturaleza y no con la veterinaria que le vende los insumos, las drogas, los fertilizantes, los abonos, porque cada vez eso está más costoso, mientras que cuando uno cosecha sol es gratis, cuando uno cosecha agua es gratis, cuando uno aprende a cosechar nutrientes es gratis, y que alimentar la vida del suelo es muy fácil teniendo todas esas máquinas maravillosas que son los rumiantes, que se encargan de transformar los forrajes. Yo creo que el trabajo lo ha hecho más la naturaleza, el cambio climático, las pandemias, la presión de los consumidores porque produzcamos cada vez alimentos más sanos, va a hacer que todos nos volteen a mirar, y que después de 4 o 5 años mostrando, muchos esperando que se cayera, que esto fuera una moda, que fuera una tendencia, que esto no progresara, y que cada vez lo ven que coge más fuerza, y que ya somos una asociación colombiana de ganaderos regenerativos, que estamos por todo el país, que estamos por todo el mundo, porque estamos en México, en Chile, en Sudáfrica, en Australia, en Estados Unidos, todos bajo el mismo principio, trabajando de leer la naturaleza y de trabajar con ella.
Listo. Hay Entonces, una pregunta. o cambian o les toca cambiarse. Eso no hay muchas opciones. Sí, exacto. Creo que el planeta nos está llevando por el camino de la sostenibilidad. Si no lo hacemos, pues prácticamente no vamos a tener un planeta donde estar. Nosotros, Exactamente. nosotros, dijo, la naturaleza evoluciona, dice Chicuaco, y nos está enseñando, y si nosotros no evolucionamos, nosotros somos los que nos salimos de la naturaleza, de este sistema como especie. Y seguirá otra y seguirán las otras especies que sí se adaptaron y que sí evolucionaron al ritmo de la naturaleza. Así es. Hay una pregunta también de otra persona por el Facebook Live. Es Camilo Velasco y pregunta, ¿cómo es eso de hacer ganadería sin tener tierra? Por un lado, y el otro, ¿cómo pueden hacer los que quieren estar participando de estos modelos, pero no tienen la tierra con la cual arrancar? Gracias, Camilo. Camilo ha sido uno de los coequiperos de este proceso. Esto no ha sido solo Centro de Negocios Ganaderos, ha sido gracias a todos los que han puesto su granito de arena para que siempre crezcamos. Esto es ganadería colaborativa y él sabe que lo que hacemos es plantear un negocio que sea bueno para todos, donde la tierra gane, donde el centro sea el suelo, y pues si a alguien le proponen que le toman la tierra, le pagan un alquiler y le devuelven una tierra mejor, es una tentación muy fuerte. Quitarse los problemas, quitarse de pronto por un tiempo la presión y entregarle un suelo y un negocio productivo, rentable a las otras generaciones que ya no se estaban vinculando tanto con el campo, pero que con esta nueva forma de producir están conectando. Nosotros como Centro de Negocios Ganaderos hemos apoyado todo tipo de emprendimientos a través de la ganadería colaborativa, como es el tema de SOSTI, que es una plataforma que busca traer inversión desde la ciudad al campo y traer a los consumidores a las fincas y mostrarles cómo es el proceso mientras ganan dinero apoyando y invirtiendo en comprar ganado, dándoselo a esos productores que son regenerativos. Y a través de Centro de Negocios Ganaderos también estamos creando la forma de tener un portafolio de fincas donde podamos entregarle las fincas en alquiler a las personas que quieran hacer el proceso de la mano de Centro de Negocios Ganaderos para que les vaya bien, para que no les toque sufrir lo que nos tocó sufrir a nosotros y para que podamos seguir escalando y replicando porque son millones de hectáreas las que necesitan que sean intervenidas con ganadería regenerativa. Gracias, Disney. De paso, les cuento que de hoy en 8, para el próximo jueves, vamos a tener como invitado a Manuel Gutiérrez, quien es el CEO y cofundador de SOSTI, quien nos va a estar hablando sobre la plataforma colaborativa para invertir en ganadería sostenible. Entonces, les hago la invitación desde ya para que se conecten a las 4. Y bueno, continuando con este conversatorio, Rubén agradece por tu respuesta a la pregunta que formuló y te hace una nueva pregunta. ¿En este momento tienen alguna relación o diferencia entre la ganadería entre la ganancia por hectárea entre la ganadería tradicional y la ganadería regenerativa? Sí, definitivamente en el llano la ganadería tradicional o convencional solamente produce menos de 100 kilos de carne por hectárea al año. Entonces, sí, habla la gente de que tiene ganancias de 500 gramos o de 400 gramos día, pero no dice que solo tiene medio animal por hectárea. Entonces ahí es donde la cosa no cuadra porque cuando no hay suficiente ganado, no hay suficiente estiércol, no hay suficiente orina y las ganancias van en dependencia de los insumos y del suelo porque el ganado se vuelve selectivo, que es lo que no queremos. En este sistema nosotros tenemos entre 200 a 500 kilos de carne por hectárea año, dependiendo
de la salud del suelo que nos tocó, de la calidad del suelo que nos tocó y del ganado que nos tocó para aprovechar esos suelos o esos forrajes que estamos produciendo. Cada finca va dando un punto, eso es como un amasijo, como una panadería. El pan no está listo desde el primer punto, hay que amasarle, hay que hacerle, hay que trabajarlo, hay que darle tiempo de maduración, pero de un momento a otro uno empieza a sentir que la naturaleza ya no lo golpea. Cuando arrancamos tenemos ganancias muy bajas, casi nada, duramos unos meses así muy mal y luego empieza ya como a recibirnos mejor y tenemos fincas incluso donde llegamos y al siguiente mes ya estamos ganando 500 gramos por animal, pero tenemos 2 y 3 por hectárea. Esa es la diferencia. No sé si haya preguntas porque la idea es que esto sea así como medio más informal para que todos aprovechemos. Sí, así es. Tenemos otra pregunta de Lina Alejandra. ¿Se puede integrar la ganadería y agricultura o silvicultura? Gracias, Lina, y me encanta que las mujeres estén en este chat porque realmente hemos visto cómo la ganadería regenerativa es incluyente, trae jóvenes, trae mujeres, trae personas y las va empoderando porque esto no es de fuerza bruta, es realmente de conocimiento, de perseverancia, de disciplina y de talento y de observación y de lectura de la naturaleza. Básicamente lo que hacemos es sanar el suelo y el suelo nos va indicando si ya está listo para producir cosechas más exigentes, por decirlo así. El pasto es lo más fácil de producir. El pasto cosecha sol, busca nutrientes, tenemos braquiarias que producen en un pH ácidos que son capaces de sacar nutrientes de la roca, pues. Y así esas gramíneas son lo más fácil de trabajar y de regenerar, pero cuando uno va mejorando el suelo, van apareciendo leguminosas, van apareciendo arbolitos, van apareciendo bosques, y entonces todo lo que uno lleva es que en unos años, en unos 10, 20 años, vamos a poder tener cultivos de agricultura regenerativa en los suelos del llano. No quiere decir que en otros suelos o que aquí no se den las cosas, sí, obviamente sí se dan y se da todo lo que se siembra, pero hay que hacer primero un proceso de sanar el suelo, de equilibrar las cargas de biodiversidad, porque a veces lo único que tenemos en las fincas son hormigas y termitas, y cuando llegan las plantas más exigentes, ellas se encargan de debilitarlas. Es más fácil con ganado, realmente, con ganado y pastizal, y luego ya uno va evolucionando. Tenemos otra pregunta de María Teresa Palacios, otra mujer. Exactamente. ¿Qué diferencia la ganadería regenerativa de la ganadería ecológica? Pues yo creo que dentro del concepto de ganadería regenerativa está todos los componentes agroecológicos se tienen en cuenta. Hablar de certificaciones ecológicas, orgánicas, obedece más a políticas y a normas, que hace que a veces esos certificados se vuelvan más difíciles de producir. Lo que nosotros queremos es ser más incluyentes, que todo el mundo tenga acceso a lo que producimos, que no tengan un valor especulativo, que esto sea para todo el mundo y que la gente entienda que tiene que haber transparencia desde donde se produce. O sea, nosotros no vamos a usar químicos porque sencillamente si los usamos se nos cae nuestro proceso natural de activación. Y entonces esa persona tiene que saber que no lo vamos a hacer porque es que nosotros mismos no nos vamos a hacer daño en nuestra producción. Y todos los venenos y todo lo que se produce porque estamos buscando es sinergias, biodiversidad, entonces no vamos a hacer nada que no haría la naturaleza. Y creo que no contesté la pregunta, pero igual lo que quiero decir es que en regenerativa cabe todo lo que uno quiera, siempre y cuando no dañe el ecosistema
y que lo haga cada vez más resiliente y con más capacidad de mitigar todos los daños que le hemos hecho. Listo. Aquí continúan las preguntas y Mauricio Escobar hace una, es con respecto a ¿cuál es el argumento más relevante de usar PUAT en vez de PRB? Uy, yo creo que en el proceso de activación de los procesos naturales, cuando uno tiene en contra el clima, las condiciones edafoclimáticas como son en el llano, que nosotros partimos de 0,5 de materia orgánica, de saturación de aluminio, de aguaceros de 150 milímetros, el PRB se queda corto a la hora de aguantar, de hacer más fuerte el suelo, de hacerlo más resiliente. Con el PUAT tú activas todo rapidito y empiezas a tener 1 kilo por metro cuadrado de forraje en menos de 4 meses, mientras que con PRB te demoras y depende mucho de la gestión, de la persona. El ganado no se vuelve selectivo porque todavía está muy grande, potreros de 1 hectárea con 100 animales y pastoreos de un solo día. Entonces eso, pues no es que no se pueda. Algún día vamos a llegar a tener una calidad de suelo tal que sin necesidad de hacer PUAT, el ganado coma de manera no selectiva y nos deje todo el estiércol bien repartido por toda la pradera y nos haga que el sistema sea resiliente y sea acumulativo. Mientras tanto, para mí PRB no es suficiente en el llano. No sé si en otras partes, porque yo veo que hay procesos de PRB exitosos en tierra fría o de pronto en Argentina o en suelos de tierras templadas donde hay una mayor cantidad de nutrientes y la planta tiene de dónde tomar para recuperarse. No sé si quedó explicado. Yo sé que Mauricio sabe de PRB y sé que la gente busca encasillar y etiquetar un poco este sistema. El sistema no es solamente un pastoreo, el sistema es algo más holístico, más complejo, pero no complicado, donde vamos entendiendo que hasta nosotros como personas tenemos que cambiar. Gracias Disney y gracias a las personas que están participando en esta historia, en esta charla que tenemos el día de hoy en Sociedad Sostenible. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y también pueden entrar a nuestra página www.sociedadsostenible.co. Tenemos otra pregunta, es María Cristina Sáenz, ella hace parte de la revista de carne. Ella dice, el paso más difícil es llegar al consumidor para que los atributos de la carne producida en sistemas regenerativos sean apreciados y pagados justamente. ¿Qué pasos siguen ustedes? Gracias María Cristina y gracias por todo ese trabajo tan maravilloso que haces con la revista de carne, una revista de verdad de un nivel profesional y que ha logrado conectar muy bien con la ganadería regenerativa. He visto muchos artículos y de verdad los invito para que la compren, para que se suscriban y para que tengan todo el tiempo esta información de primera mano con la calidad que me consta que es muy buena de cada artículo. Y eso es, lo que tú dices es muy cierto, uno de los mayores retos es llegar al consumidor, porque nos hemos desconectado tanto que ya ni en la ciudad saben cómo se producen los alimentos, ni en el campo saben cómo los preparan en las ciudades. Entonces, no sabemos ni lo que quiere el cliente, ni el cliente sabe qué es cómo produce ni dónde se produce. Creo que la pandemia nos ha despertado un poco, pero que esto puede ser también un efecto muy fugaz si no logramos entender que los nutrientes y que la salud entra por lo que comemos y por las experiencias que tenemos de contacto directo con la tierra. La invitación aquí es que vengan a aprender a vivir el proceso de producción de sus alimentos. Somos granjas abiertas para que todo el mundo vaya. Cada vez somos más, cada vez más cerca de todas las ciudades hay un ganadero regenerativo
Y los ganaderos regenerativos somos de verdad muy colaborativos y nos gusta compartir experiencias. Entonces nos interesa que vayan los amas de casa, que lleven los niños. Nosotros incluso ahora tenemos hasta días de campo para niños de la Cruz Roja, que viene pronto, donde vamos a tener un montón de niños mostrándoles cómo se produce la carne y no satanizando ni estigmatizándolo, porque ellos escuchan muchas cosas, pero cuando ellos lo viven y entienden que somos parte de una cadena trófica y que todos nos alimentamos de todos y que todos necesitamos producir y dejar también subproductos, entonces ellos empiezan a entender que todos tenemos una posición y una responsabilidad en la producción de los alimentos. Creo que ahí es donde está la clave, empezar por los niños, seguir con los adolescentes y con las amas de casa, porque cambiar a los consumidores, digamos, ya mayores, que ya tienen todos sus gustos definidos, va a ser muy difícil. Pero llegarle a esas personas conscientes, incluso a los veganos, incluso a los vegetarianos, que lo hacen responsablemente y que tratan de hacerlo porque ellos creen que hacen bien, pero no conocían esta forma de producir, llegan y conectan y llegan y dicen, venga, pero ¿cómo así? O sea, que yo puedo consumir carne, pero si es carne regenerativa, estoy ayudándole al planeta, entonces sí puedo volver a comer carne y nadie va a decir que salirse de ese, digamos, dejar de comer carne no es moda, es difícil para muchas personas porque lo traemos en nuestro ADN, tenemos ese gusto por la carne, pero queremos autocontrolar y queremos ser responsables con lo que producimos y con lo que nos alimentamos. Así es, Disney. La solución no está en dejar de consumir, sino es buscar los alimentos que tienen una producción sostenible y así contribuir, dar esa contribución al planeta. Hablando del consumidor, Disney, en estos momentos hay un producto de carne que proceda de una ganadería regenerativa. Sí, hay muchos que ya están llegando al mercado con etiquetas verdes de sellos de confianza, porque no son etiquetas que se hacen todavía sin certificación, porque no existe un proceso de validación de la ganadería regenerativa. Existe el proceso de buenas prácticas ganaderas, de bienestar animal, de buenas prácticas ambientales, y todos estamos tratando de cumplir con esos que ya están, pero también tenemos que crear nuestro propio proceso, metodología de certificación de los productos regenerativos para que los consumidores tengan acceso. A través de Centro de Negocios Ganaderos hemos generado alianzas y tenemos también participación en empresas como Orinoco Origen, que hacen la transformación y que entregan una hamburguesa para que todo el mundo tenga acceso a probar la carne regenerativa, el sabor de la regeneración, a un muy bajo precio, pero queriendo llegar a impactar más hogares en Colombia. Es que es muy fácil con la carne, si uno se pone a ver, un novillo te puede dar 1000 hamburguesas o 1100 hamburguesas, mientras que con un pollo tú alimentas 5 personas, 8 personas. Con un novillo tú podrías llegar a 1000 personas con ese mismo novillo, entender el valor y ver la calidad y la gente que tiene el gusto. Yo siempre digo, yo no lo tengo, pero hay mucha gente que sí tiene el paladar educado, que se da cuenta que el sabor es diferente, que el bienestar animal se siente y que la calidad de lo que comió el animal uno lo puede degustar. Y así es, creo que también en los productores está la tarea de transmitir, de comunicar un poco más acerca de este proceso que están haciendo sostenible para que el consumidor quiera o se le meta esa incógnita, esa pregunta de, bueno, ¿qué es consumir este tipo de productos? ¿Qué estoy aportando al medio ambiente? ¿Estoy aportando? ¿No estoy aportando? Entonces hay que educar al consumidor
El productor tiene la tarea de educar al consumidor para que empiece a pedir este tipo de, pues, de alimentos que vienen de procesos productivos sostenibles. Claro, y cada vez, si hay más presión del consumidor por estos productos, más demanda, cada vez más personas van a hacerlo y la huella ambiental es positiva, entonces todos beneficiamos el sistema y hacemos que esto siga creciendo. Sí, así es, Disney. Está muy interesante la charla. Las personas que quieran seguir preguntando a través del Facebook Live o las personas que están conectadas a través del Zoom, lo pueden hacer. Si quieren hablar a través del micrófono en Zoom, pueden abrir también sus micrófonos y que nos cuenten qué piensan acerca de la ganadería regenerativa. Si tienen más preguntas acerca de, pues, de la implementación como tal de este sistema, lo pueden hacer. Recuerden, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. También pueden seguir a Centro de Negocios Ganaderos, que está en Instagram, en Facebook. Entonces, no sé, ¿alguien quiere participar por Zoom? Porque están un poco callados las personas que están conectadas a través de Zoom. Yo quería decirles, Derly, que vienen muchas cosas buenas, que vienen cosas como las certificaciones, que siempre nos han, digamos que estigmatizado un poco porque no las tenemos, pero por eso hicimos medición de huella de carbono, estamos con el tema de las buenas prácticas ganaderas, estamos haciendo todo el tema de trazabilidad para llegar con un código QR a las mesas de los restaurantes. Y creo que el proceso ha sido muy bueno porque hemos llegado a golpear las puertas de instituciones y del gobierno y nos están escuchando y cada vez nos están buscando, más ellos a nosotros que nosotros a ellos. Y ya tenemos una convocatoria en MinCiencias con la Universidad Nacional, con Agrosavia, donde van a salir muchos recursos para implementar ganadería regenerativa en el llano, con el apoyo de la gobernación del Bichada y del Casanare. Y eso va a hacer que esto se dinamice, porque donde hay recursos, donde la gente encuentra que hay documentación y que todos estamos trabajando hacia el mismo lado, eso hace que todo esto se dinamice. Y yo creo que el llano es hoy en Colombia la zona más fuerte y con mayor potencial en hacer ganadería regenerativa. No solo porque tenemos todos esos millones de hectáreas que tenemos, sino porque es que no tenemos otra solución para regenerar suelos a más bajo precio como lo es con este sistema. Sí. Veo muchos amigos, pero están muy tímidos y ya se nos va a acabar el tiempo, ¿cierto, Mile? Sí, ya estamos por finalizar la charla del día de hoy, el espacio del día de hoy, Disney. Y pues me gustaría que hicieras una invitación a todos los ganaderos que quisieran implementar un modelo, que están implementando una ganadería extensiva, que los invites pues a pasarse a esta ganadería diferenciada, una ganadería sostenible. Bueno, pues la invitación es a que conozcan procesos cerca de sus predios, no necesariamente los de nosotros. Hay mucha gente ya trabajando en Colombia, como les digo, en el llano también hay muchas personas que son líderes y que están haciendo un trabajo maravilloso en el Casanare, aquí en el Meta, en Bichada, en Mapiripán. Bueno, en todas partes ya hay sitios cercanos a sus fincas donde pueden ir a ver el proyecto funcionando hace 1, 2 o 3 o 4 años, que sigan leyendo la naturaleza, que no coman entero, pero tampoco se resistan, porque llega un punto donde producir cuesta más de lo que uno recibe. Y entonces ahí ni la parte económica está bien. El trabajador está aburrido porque el dueño de la finca vive aburrido porque no gana plata. Y la parte ambiental está peor porque estamos trabajando sobre un sistema que tiene que acabarse porque los suelos se acaban y se agotan si no los alimentamos. Entonces, es más fácil trabajar de la otra manera, donde producimos en exceso para que nos sobre, para que haya comida en abundancia y para que tengamos abundancia para todos los ciclos, para todos los animales, para todas las
cadena que tenemos que producir, y para poder producir más animales en menor área, impactando cada vez menos bosques, dejando de deforestar, frenando los arados, las encaladas, todos esos usos de químicos que terminan en el océano. Entonces hay una forma diferente de producir, y la única invitación es que tienen que ir a verla y que tienen que buscar en internet ganadería regenerativa, busquen a Coganar, busquen todas las publicaciones y ustedes mismos vayan sin prevención y seguramente van a entender que el sentido común no riñe con ningún sentido. Muchas gracias, Disney. También hay que resaltar que alimentar de una forma natural es una nutrición real la que brinda la ganadería regenerativa. Es una opción muy buena para nuestro organismo. Lo estuvimos conversando con la doctora Sandra Basso. Entonces, súper invitadísimos, como dice Disney, a conocer un poco más de la ganadería regenerativa, a conocer las fincas. Cuando uno conoce este proceso, queda enamorado de ver este sistema, los pastos, los animales, y también la parte social, ¿no? Los trabajadores, ese también es un cambio que se ha visto en la ganadería regenerativa, ese aporte a la parte social, al trabajador. Entonces, ¿quieres decir algo más? Pues acerca de los trabajadores, que gracias a ellos es que surge toda esta magia, porque ellos son los encargados de educar los animales y bajarse del caballo para conectar con los animales y hacer que con la voz el animal le obedezca. Y ya los animales, simplemente con chiflarlos o con gritarles o cantarles, ya llegan donde ellos están, no tienen que estar persiguiéndolos, no hay accidentes laborales, la gente no se quiere ir ni a vacaciones porque dicen, no, pues es que mi trabajo es tan sencillo que otro llega y lo hace y de pronto lo hace mejor que yo. Y después, ¿dónde voy a conseguir un trabajo donde no me toque echar machete, donde no tenga que estar guadañando, donde no me tenga que estar asoleando todo el día, cercando, haciendo un trabajo brusco o fuerte, como es el trabajo del campo? Y por eso muchos jóvenes se fueron del campo. Hoy día el trabajador vive con un celular haciendo videos, si ve un venadito lo filma, si ve una serpiente la filma, si ve un mono lo filma, y sabe que ese es parte de su función como pastor, que es conectar con todo el sistema. Listo. Bueno, Disney, te agradezco mucho por participar en el espacio del día de hoy. Les recuerdo, de hoy en 8 vamos a tener como invitado a Manuel Gutiérrez de SOSTI, plataforma colaborativa para invertir en ganadería sostenible. Súper invitadísimos. Vamos a estar publicando el link de inscripción en nuestras redes sociales, así que es súper importante que nos sigan y bueno, manténgase conectados con Sociedad Sostenible y conéctese también a las historias de una sociedad sostenible. Muchas gracias, feliz día a todos. Gracias a todos. Bueno, hasta luego. Chao, chao.